A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un pequeño pueblo francés, una jovencita llamada Emma, hija de granjeros y educada en un convento, se casó con un médico que, al parecer, ejercía su profesión sin grandes pasiones. Y no solo su profesión estaba ausente de esos fuegos que queman, su vida toda era más o menos un desierto prosaico, sin ninguna pincelada de color. En cambio, Emma, su esposa, era una mujer llena de sueños y de fogosas pasiones, de corazón ligero y volátil. Y después de estar casada, tuvo un amor platónico, que cuando terminó, la dejó sumida en una profunda depresión. De aquel abismo de oscuridad romántica, la sacó un personaje que le enseñó un amor que de platónico no tuvo nada. Y luego, su vida se llenó de amores desordenados que la lanzaron a un vértigo de autodestrucción. Al final, Emma, esposa del médico Carlos Bovary, acabó con su vida, y solo después el doctor Bovary descubrió cuál había sido la relación de su esposa con otros hombres. Esta novela, que causó escándalo en su momento, es de Gustave Flaubert, escritor francés que trazó un cuadro realista de las pasiones humanas. Flaubert, el novelista, estaba naciendo un día como hoy, 12 de diciembre de 1821, y desde la soledad de su silencio nos dice que los recuerdos no llenan nuestra soledad, sino que, por el contrario, la hacen más profunda. Las principales noticias del día. Titulares. Semana de negociaciones en Canadá para llegar a la firma de un acuerdo comercial. El tribunal define fecha para juzgar al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. El Tribunal Contencioso Electoral rechazó recurso de apelación de Diana Tamaint en contra de periodista. En política internacional, dictadura y barbarie. Los editoriales serán de Mauricio Gándara. Política exterior de principios. Talía Flores, Notre Dame de París, metáfora del tiempo y del poder. Noticias del día. Semana de negociaciones en Canadá para llegar a la firma de un acuerdo comercial. Ecuador negocia desde el lunes 9 de diciembre la quinta ronda de reuniones para llegar a la firma de un acuerdo comercial con Canadá. Esta vez lo hace con su equipo negociador de manera presencial en Ottawa, Canadá, en donde las conversaciones durarán hasta este viernes 13 de diciembre del 2024. La delegación de negociadores ecuatorianos y funcionarios de instituciones técnicas competentes llegaron a Ottawa con el objetivo de avanzar en las discusiones y cerrar varios capítulos del acuerdo. A lo largo de la semana de negociaciones se abordarán diversas disciplinas que incluyen acceso a mercados, comercio transfronterizo de servicios, inversiones, empresas públicas, reglas y procedimientos de origen, servicios financieros, ambiente, obstáculos técnicos al comercio, laboral, medidas sanitarias y fitosanitarias y pueblos indígenas, informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Además, en esta ocasión el proceso contará con la participación de los funcionarios de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, quienes acompañarán a la delegación ecuatoriana en la negociación del capítulo relativo a los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas en el acuerdo. Este enfoque subraya el compromiso de ambos países con la inclusión social y la protección de las comunidades indígenas dentro del marco comercial. La cuarta ronda de negociaciones tuvo lugar de manera presencial en Quito del 21 al 25 de octubre. Para el desarrollo de dicha ronda, Ecuador recibió una delegación de 40 negociadores canadienses. Tribunal define fecha para juzgar al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Además del proceso sobre su suspensión por el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta Verónica Abad enfrentará otra diligencia relacionada con su hijo, Sebastián B.A., puesto que el Tribunal de Garantías Penales ya definió la fecha para la audiencia de juzgamiento del caso Nene. La diligencia en este caso fue llamada para el jueves 16 y viernes 17 de enero de 2025 a las 8:30 en el complejo judicial ubicado en el norte de Quito.
El Tribunal de Juzgamiento está conformado por Mario Andrés Muñoz Vallas, Jorge Sudberto Sánchez Pico y Clara Elizabeth Soria Carpio, que es la jueza ponente. La Fiscalía tiene previsto escuchar el testimonio de algo más de 30 personas y una veintena de peritos que del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial. El pasado 14 de noviembre la Fiscalía emitió dictamen acusatorio y ubicó como autor directo del supuesto delito de oferta de tráfico de influencias a Sebastián B. La acusación fiscal se extendió al asesor de la vicepresidenta Daniel R., que también es investigado en el denominado caso Nene. Esto tras una denuncia presentada por Rommel P., quien asegura que iba a ocupar un cargo de comunicación en la vicepresidencia a cambio de entregar dinero al hijo de Abad, que le habría ofrecido el puesto con esa condición. El Tribunal Contencioso Electoral rechazó el recurso de apelación de Diana Tamaín en contra de periodista. Con 5 votos a favor, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó este 10 de diciembre del 2024 el recurso de apelación presentado por Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en contra de la sentencia de primera instancia que ratificó la inocencia del periodista Roberto Aguilar. Atamaín denunció a Aguilar por supuesta violencia política de género tras la publicación de un artículo de opinión publicado en el 2023 en el diario El Expreso, el que consideró ofensivo. Tras conocer la denuncia en junio del 2024, el juez electoral Fernando Muñoz la desestimó, argumentando que las expresiones del periodista estaban protegidas por la libertad de expresión y constituían una crítica legítima al desempeño de una funcionaria pública. En la audiencia de este 10 de diciembre, el juez ponente Joaquín Viteri leyó el proyecto de sentencia y entre los puntos señaló que la denunciante, al ser funcionaria pública, está expuesta al escrutinio público por parte de los ciudadanos sin que un comunicador en ejercicio de sus funciones pueda ser molestado a causa de sus opiniones. También mencionó que dentro de la causa no consta que sus funciones se hayan alterado o afectado de ninguna forma y ejerce su cargo sin restricciones, por lo que en su proyecto de sentencia pidió rechazar el recurso de apelación y que una vez ejecutoriada la sentencia se archive la causa. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Santillán, abogado. Habló de la publicación en el registro oficial de la ley para el combate del lavado de activos. Escuchemos qué es lo que nos dice. Bueno, me parece que la Asamblea en esta ocasión ha generado una situación de evidente perjuicio a los ciudadanos al ocasionar este impasse y generar una afectación a la seguridad jurídica de los ecuatorianos con la vigencia de esta ley. Ya la Asamblea tuvo la oportunidad de enmendar el procedimiento cuando el presidente devolvió la resolución en la que fue notificado que el proyecto de ley de urgencia en materia económica denominada Ley Antipillos fuera negada y archivada en el primer debate de conformidad según la Asamblea con la facultad que le establece el artículo 60 de la Ley Orgánica, pero que evidentemente a todas luces es contraria a lo que dispone la Constitución en el artículo 137, que dispone que todos los proyectos son sometidos a 2 debates, esto es el trámite ordinario de todos los proyectos que tramita el legislativo. Ahora, Constitución mata a ley inferior, y a usted lo cita al 137. El proyecto de ley será sometido a 2 debates. Se acabó. Ni siquiera para leer el resto. Exactamente. Mire, Milton, yo lo que he hecho en las redes sociales es hacer opinión con base en la modesta experiencia, pero sobre todo leyendo la Constitución de manera integral. El artículo 424 de la Constitución establece que la Constitución, valga la redundancia, es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra normativa del ordenamiento jurídico, y que cualquier disposición que estuviera contraria a lo que dispone la Carta Magna carece de eficacia jurídica. Igualmente, el artículo 425 manda a que los servidores públicos, cuando hay este conflicto de competencias, hay unas antinomias, hay unas contradicciones de una norma con otra, se deberá aplicar de manera directa lo que dispone la Constitución de la República. Y en este caso, el 137 es absolutamente claro. No puede la ley orgánica, por más que alegue que en ocasiones anteriores
hayan archivado proyectos en primer debate, es evidente que esos trámites están contrarios a la Constitución. Además, el artículo 140 establece que es facultad privativa del presidente de la República calificar de proyectos urgentes en materia económica, y para esto se sigue el trámite ordinario. Esto es, los dos debates que establece el 137, con la única limitación de que tiene un plazo de 30 días para aprobarlo, negarlo o modificarlo. Si es que la Asamblea no se pronuncia en ninguno de estos sentidos, el presidente tiene la facultad, como efectivamente lo ha hecho en días anteriores, de disponer la publicación en el registro oficial mediante el decreto ley de esta normativa que ahora, hoy por hoy, está en vigencia, toda vez que ha sido publicada en el registro oficial. Ahora, tengo que citar porque también hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que habla del trámite ordinario y los dos debates legislativos, y dice: a lo largo del procedimiento legislativo ordinario son trascendentales las observaciones de los diferentes actores que intervienen en distintas etapas del proceso. Voy más abajo: las observaciones de los asambleístas durante los dos debates legislativos. Claramente también dice los dos debates legislativos. Exactamente. Mire, la Asamblea ha anunciado que va a presentar una acción y está en todo su derecho ante la Corte Constitucional, que es el único órgano que podría resolver este conflicto. Ahora bien, este pronunciamiento que usted acaba de señalar, yo he revisado, usted debe conocer que el doctor José Chalco Salgado, un prestigioso constitucionalista y académico, ha puesto en evidencia este dictamen, si no recuerdo el número es de 423 UE23, que se refiere sobre el control que hiciera la Corte en el año 2023 sobre varios decretos ley que remitiera el expresidente Guillermo Lasso para que entren en vigencia por la vía económica urgente. En este sentido, no es que la Corte se ha pronunciado sobre la imposibilidad de que se pueda archivar en primer debate. Lo que dice con meridiana claridad es que los debates tienen que tener, los proyectos tienen que tener dos debates legislativos, y argumenta por qué razones son esos dos debates. Porque en el primer debate se reciben observaciones de los ciudadanos que creen ser afectados por la expedición de esta norma, porque comparecen a la mesa expertos de la materia, que comparecen a la mesa delegados de las instituciones y entidades públicas a exponer sus puntos de vista, pero sobre todo porque las y los asambleístas tienen la posibilidad de presentar observaciones que estas deben ser sistematizadas en la comisión y en ese sentido presentar un informe para segundo debate. Ahora bien, si en el segundo debate no hay un acuerdo político, porque no olvidemos que la Asamblea tiene un carácter eminentemente político, pero que estos actos tienen que tener, fundamentarse en norma, en ley y sobre todo en la Constitución. Caroline Ávila, doctora en comunicación, estuvo en Radio Sucesos, habla de la situación política que se vive en el país. Veamos la nota. En efecto, creo que era un anuncio que tenía que hacer el gobierno sí o sí, si quería sostenerse en la carrera electoral para febrero 9, y que cualquier comando de campaña de todas las otras 15 propuestas electorales debía tenerlo dentro de su presupuesto. Es decir, indistinto de las recomendaciones técnicas, este tipo de decisión era una decisión no técnica, política, indispensable para la supervivencia del proyecto de Daniel Noboa, pero más allá de las decisiones técnicas políticas, es una decisión económica. Este país necesita ese respiro, sobre todo en la época en la que, por ejemplo, en el ámbito comercial más se puede aprovechar, se puede mover, y sin lugar a dudas en donde la conversación en los hogares es indispensable para animar luego lo que vendrá en enero, que será el debate, y por supuesto luego en febrero el proceso electoral. Entonces, por todas esas razones, dar esos 10 días de luz en términos técnicos, diremos, ¿no es cierto?, específicos, así la oscuridad todavía esté dándose algunas vueltas, sobre todo en las propuestas de campaña que todavía no se dejan ver, pues eso era evidente que tenía que pasar y el gobierno lo ha anunciado ya. Ahora, una cosa, como tú dices, es un anuncio necesario para que el presidente Noboa se mantenga en carrera electoral. Pero puede pasar que del anuncio al cumplimiento del anuncio puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Mira, justo ahorita no cumplí el anuncio, se fue la luz.
Si el presidente Noboa no puede cumplir con eso, se jode. Sí, sí, o sea, decía por ahí un colega analista, es que si en enero tenemos un par de días de apagones, ya la gente se va a acordar otra vez. Entonces, sí es un sacrificio enorme a su credibilidad el que este momento está poniendo en juego el presidente. Y por eso de alguna manera me arriesgo yo a decir, aunque no todos estén de acuerdo conmigo, y eso está muy bien, porque esa es justamente la diversidad de opiniones, la riqueza que tenemos, ¿no? Que debe estar muy preocupante la situación para que se tomen este tipo de riesgos, ¿no? Inclusive si tú te fijas, la misma ministra Manzano ha dicho, estamos esperando que llueva, las condiciones climatológicas son favorables, es decir, ellos mismos están cuidando desde lo técnico el lenguaje, pero el presidente ha dado ya un comunicado mucho más duro en ese sentido, ¿no? De no más apagones, pues les va a tener, van a tener que intentar cumplirlo. Hay un riesgo enorme. Carolyn, buenos días. Respecto a esos incumplimientos, bueno, ya le ha pasado al presidente, no es que ahora vamos a ver si es que cumple o no, sino que ya nos ha estado diciendo desde hace algunas semanas, no va a haber cortes y total, al final del día resulta que tenemos 16 horas de apagones. En todo caso, eh, ¿qué podemos esperar en esta época electoral de nuevamente si es que lleguen a incumplir su palabra? ¿Y qué tanto esto le va a afectar electoralmente? Porque, bueno, no le ha afectado tanto, es curioso, ¿no? Que pese a Es los que incumplimientos, no le ha afectado tanto. es el voto duro que se mantiene. Si tú te fijas, ni al uno ni al otro, o sea, están allí, diremos, a la par, cada uno en sus nichos, cada uno en sus esquinas, incluso con las últimas decisiones del discurso presidencial, más esquinado todavía, ¿no? Porque le resulta políticamente rentable apelar a ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, del anticorreísmo estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el espacio en disputa, por utilizar los términos de Pedro Donoso? El de los indecisos. Y Claro. ese espacio, ese sí se va a mover a partir de lo que suceda con la credibilidad del presidente, se va a mover a partir de lo que suceda con los tweets de Rafael Correa, se va a mover a partir de lo que suceda con la conversación sobre el carácter. Son esos detalles, el diablo está en los detalles, dicen, ¿no es cierto?, los organizadores de eventos, pero básicamente también aplica para la política, porque ahí hay un porcentaje que incluso las encuestadoras no nos muestran siempre, pero que sabemos que está permanentemente fluctuando, ¿no es cierto?, entre por ahí un 20, 25 inclusive, que tienen, si sumamos también con ese voto blando, ¿no es cierto?, que podría todavía orientarse en enero e inclusive la última semana de enero y la primera de febrero. Allí es en donde están apuntando. En Impacto Informativo, Sebastián Rivadeneira, analista energético, habla del fin de los apagones. Escuchemos lo que dice. Lamentablemente todavía no tiene un sustento técnico esta aseveración, aunque es posible cumplir la eliminación de los racionamientos desde el viernes 20 hasta el domingo 5 de enero. ¿Por qué? Porque recordemos que estas últimas fechas por las celebraciones se vuelven bastante inestables en cuanto al sector laboral. Entonces, varias de las industrias, al tener procesos continuos, prefieren dar a sus trabajadores precisamente vacaciones en estas fechas porque las cadenas de producción primero tienen que ser continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los feriados y en los fines de semana la demanda del país de energía baja aproximadamente el 10%. Pero bueno, puede bajar la industrial, pero en cambio la de los hogares sube. Pero no sube significativamente porque, más o menos por poner un ejemplo, hay una empresa siderúrgica en la provincia de Cotopaxi que le consume lo mismo que toda la provincia. Entonces, o sea, son cargas singulares bastante fuertes. Sin embargo, también se puede indicar lo siguiente. Normalmente el país consume entre 90 y 91 gigavatios hora al día en un día de trabajo. Un fin de semana puede bajar tranquilamente hasta 84, 80 gigavatios hora. Depende también de la fecha.
En este momento el país, mientras estamos conversando, está programado que produzca la generación 82 gigavatios hora. Entonces, como que sí hay un déficit de apenas del 10%. Ese 10% son las 3 horas. Y en alguna vez que conversamos con usted, eran esos mismos 10 gigavatios hora que también nos vende Colombia y permitió reducir 3 horas y media el tema de los racionamientos. Entonces ya la gente más o menos tiene relación. Cada 10 gigavatios son 3 horas y media más de energía que tiene el país. O sea, y entre paréntesis, si tiene sustento estos apagones de 3 horas, por ejemplo, que estamos experimentando Sí, ahora. por el 10% de déficit que nos falta. Ya. Sin embargo, también, ¿qué se observa? Que antes de los racionamientos en un día normal, sí se llegaba a las 7 de la noche a los 4.500 megavatios de demanda máxima. Ahora estamos en los 3.500, 3.600. Es decir, todavía falta potencia para salir de esta demanda máxima que es a las 7 de la noche. Entonces, para poder cubrir estos aproximadamente 900 megavatios en estos instantes y posiblemente las 3 o 4 siguientes semanas, lo más seguro es que utilicen a plena capacidad Paute. Y ahí estamos hablando no de Masar específicamente, sino de la central hidroeléctrica Molino, porque ahí están 10 turbinas Pelton. Pero se ha dejado es el descansar fuerte. pues al sistema Paute Entonces, en estas 2 semanas. Ahí usted está acertando nuevamente. ¿Por qué? Porque si en estas 3 semanas solamente utilizaran un par de horas, es decir, en las horas pico de 6 de la tarde a 9 de la noche, y utilizan lo mínimo posible, la idea es que con los 50 metros cúbicos en promedio que está ingresando de caudal al río Paute, se incremente al menos hasta un 20 o 25% la reserva hidráulica, es decir, por lo menos 10 metros por sobre el nivel mínimo de operativo. De esa manera, si es que llegan al 6 de enero, lunes 6 de enero, o sea, podrán hacer maniobras y utilizar esa reserva. Es decir, lo mismo que debía haber ocurrido en agosto, cuando yo le dije que tenía que haber 3 horas de racionamientos, tiene que hacerlo ahora. Deberían hacerlo, es decir, preferible tener 3 horas de racionamientos para que no regresen los apagones el 6 de enero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. La liberación de los prisioneros sirios de la infame cárcel de Saidnaya, símbolo perfecto de la brutalidad y perversidad de la dictadura siria, nos debe llevar a reflexionar respecto del cómo la ausencia de límites al poder es capaz de deshumanizar, de convertir a seres humanos en bestias y en monstruos, prestos a aplicar las atrocidades más terribles contra quienes caen en sus manos. Ni siquiera, como lo revelan los testimonios de las víctimas que sobrevivieron, para obtener ya confesiones de algún presunto delito o nombrar cómplices, sino como una prolongada degradación por la tortura de las decenas de miles de presos que pasaron por este infierno. Tras la revuelta contra Assad en 2011, la cárcel de Saidnaya, construida por el padre de Bashar, Hafez al-Assad, que ya había sido escenario de actos atroces durante la dictadura del padre por las mismas razones, revueltas suníes por el dominio absoluto alauita en la dirección del Estado y el ejército. En 1982, la ciudad de Hama, plaza fuerte del islamismo sunita, es arrasada por Hafez con más de 30.000 muertos y miles de detenidos que dan con sus huesos en ese vil centro de degradación humana. El decano de sus detenidos, un oficial de la Fuerza Aérea, fue liberado por los victoriosos rebeldes tras 43 años de encierro. No se sabe, y tal vez no se sabrá nunca, el número de presos y menos el de
asesinados en lo que según Amnistía Internacional se convirtió en un centro no solo de detención y de tortura, sino también de exterminio. Entre 2011 y 2017, Amnistía Internacional contabiliza más de 30.000 detenciones, de las que unas 6.000 son liberadas. El aterrador saldo de 24.000 personas perecieron al interior del antro, menos los pocos liberados con la caída del régimen en estos días. Pero con todo lo atroz que este campo de exterminio y presidio expone, es tan solo una fracción de lo ocurrido en los años de represión. Más de 150.000 sirios están desaparecidos tras su detención por el régimen, sin noticia alguna sobre su destino, pero que ante la evidencia de la brutalidad e inhumanidad del régimen, las esperanzas de hallarlos vivos son lejanas. Evidentemente, tanto Rusia como Irán, los principales soportes y valedores de la dictadura, estaban perfectamente al tanto de las atrocidades y los atropellos de esta, pues como se dice, se involucraron en la defensa de Assad con plata y persona. Milicianos iraníes, junto a los de Hezbollah, participaron directamente en combate contra los rebeldes. La tristemente célebre Guardia Revolucionaria iraní se convirtió prácticamente en una rama del Estado Mayor sirio, controlando así efectivamente a las Fuerzas Armadas sirias, además, claro está, de sus aparatos de seguridad a cargo de reprimir a la resistencia. Rusia, por su parte, resolvió apoyar a Bashar como la Unión Soviética había hecho antes con Hafez, por sus importantes intereses en la base naval de Tartus, clave logística de las naves rusas en el Mediterráneo Oriental y del abastecimiento a sus aventuras militares en África. Un activo disuasorio, además, muy poderoso para Turquía, más aún unida a la base aérea de Yemeimi, y las dos en la provincia de Latakia, feudo alawita y de la familia Assad. Desde dicha base aérea, Rusia desarrolló una feroz ofensiva por medio de bombardeos masivos contra las ciudades donde la resistencia tenía mayoría importante, como Hama, Homs y sobre todo Alepo, una de las más antiguas ciudades del mundo, patrimonio de la humanidad. No le importó en lo más mínimo que su protegido utilizara armas químicas contra su población. Es más, lo negó expresamente a pesar de las evidencias del crimen. Esto refleja un etos político común entre los socios de esta vergonzosa empresa, para el que el autoritarismo absoluto es algo normal, parte de su cultura y tradición, por lo cual las prácticas represivas de Assad les parecerán totalmente normales y justificadas, tal como las suyas propias en sus respectivos países son igual de brutales. Los gulags rusos poco tendrán que envidiar a las cárceles de Assad, y la tortura ha sido muy favorecida por varias de las policías secretas que se han sucedido a lo largo de la historia rusa, desde la Ojrana zarista, pasando por la NKVD o la KGB de la época soviética, o su heredera actual, la FSB de la Rusia de Putin. Obviamente para Irán, la comisión de atrocidades es consustancial a su naturaleza de extremismo religioso y de fanatismo dogmático. Irán es el país que más personas ejecuta anualmente per cápita en el mundo, y la represión iraní, a cargo de la Guardia Republicana, ha utilizado el asesinato masivo de los opositores como mecanismo habitual para desmontar la protesta social. La prisión iraní de Jabá será tan siniestra y tan temida como la atroz prisión siria. Desde esa perspectiva autoritaria, se repite el mecanismo represivo una y otra vez
entre los estados alineados con la dictadura como su modelo político. Su objetivo es permanecer a toda costa y a cualquier precio en el poder, al que se aferrarán con uñas y dientes, usando las herramientas del terror represivo y sobre todo las cárceles, mientras más espantosas y degradantes, mejor, como instrumentos de terror psicológico para la sumisión social. El mecanismo funciona y lo ha demostrado en numerosos países donde su permanencia en el tiempo refuta la idea, a veces inocente, de un irresistible anhelo de libertad. Tras una opresión larga y lo suficientemente brutal, y a menos que haya alguna situación excepcional, la sumisión se vuelve la regla. Los 70 años del autoritarismo absoluto en Corea del Norte, los 65 de tiranía en Cuba, los 43 de Siria, los intermitentes 55 de la dictadura de Myanmar, cuyo desarrollo se vería cortado por 10 años de democracia tutelada para reanudarse en 2021, los 25 del régimen venezolano, los 20 del Ortegato, y por cierto, los 76 de la dictadura democrática popular, por contradictorio que pueda oírse, de la República Popular China, son todas dictaduras autodefinidas como socialistas y revolucionarias. Todas, sin excepción, se basan en la represión y en el terror, y todas, sin excepción, utilizan para imponerse los campos de trabajos forzados y las cárceles atroces como instrumento de intimidación y sumisión. Ciertamente otras tendencias políticas se han aprovechado de las técnicas de control social desarrolladas por otros dictadores, como es el caso de la teocracia iraní, que aterroriza a su país desde 1979, o las monarquías hereditarias árabes del Golfo o la saudita, pero sin duda alguna, quienes se han definido a sí mismos como socialistas y revolucionarios de izquierda radical, son hoy por hoy los portaestandartes de la represión, la brutalidad y la opresión de sus pueblos a través del terror que sus presidios despiertan en la gente. Que esta barbarie también ocurra en América Latina después de los horrores que se dieron en las dictaduras de finales del pasado siglo es indignante. Que Venezuela se estremezca al escuchar del helicoide o del tocorón, los centros de tortura y asesinato de opositores, pone al país al mismo nivel de la Siria de Assad, algo que se demuestra con la estúpida comparación que Hugo Chávez en el año 2010 realizara cuando recibió al carnicero de Siria en Caracas, con Simón Bolívar nada menos, calificándolo a Assad como uno de los libertadores del mundo en sus ridículos ejercicios de grandilocuencia. He ahí los caudillos a los que se admira por la supuesta izquierda en el continente. Muchas gracias. Editorial. Política exterior de principios, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Sí, solo si es continua, previsible, fundamentada, infunde confianza en nacionales y extranjeros. Es perjudicial al prestigio nacional que el Ecuador conste entre los poquísimos países que se han abstenido, en vez de apoyar, una moción en la Asamblea General de las Naciones para que se busque una solución de paz en Palestina. 157 países votaron a favor, 8 votaron en contra y tan solo 7 se abstuvieron. Al abstenerse el Ecuador, ha votado en contra de la Constitución que busca la solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos. Entre esas soluciones está la principal, la coexistencia de dos estados. Uno, el de Israel, que ya existe, y otro el de Palestina, cuya existencia no se concreta, aunque está prevista en la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones aprobada el 29 de noviembre de 1947, por la que se declaró la partición de Palestina en un estado judío
y un Estado árabe. El Ecuador apoyó esa resolución y ha sostenido constantemente la tesis de los dos estados. Por lo ocurrido con la abstención, es imprescindible que Ecuador ratifique su apoyo a esta tesis. El Ecuador tiene sus propias conveniencias económicas, comerciales, de seguridad y puede celebrar convenios acordes con esas conveniencias, pero eso no debe alterar los principios esenciales de su política internacional. La abstención de nuestro país en la Asamblea de Naciones Unidas no ha alterado en lo más mínimo el resultado práctico de las votaciones. Sin embargo, esta decisión sigue aislando al Ecuador, que es actualmente su mayor problema, como se vio en la Conferencia Iberoamericana de Cuenca, a la que no asistió un solo presidente de los países latinoamericanos. Este aislamiento ecuatoriano está dado fundamentalmente por la irrupción a la Embajada de México, por el cual fue condenado por todos los países americanos con una sola abstención, amén de la condena de Europa y sobre todo de las Naciones Unidas. La soledad en que se encuentra Ecuador disminuye su capacidad de actuar en múltiples actividades, de las más evidentes, el que no puede incorporarse a la Alianza para el Pacífico, pues le falta para ello el suscribir un tratado de libre comercio con México como los que tiene suscritos con los otros países de la Alianza. Y no ser miembro de la Alianza le limita al participar con ella en tratados de libre comercio con Asia. Ya hemos visto recientemente cómo mientras fracasaba la conferencia en Cuenca, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, recibía en Lima a los presidentes de las primeras potencias mundiales de Estados Unidos y de China, y con el de esta última, Xi Jinping, además inauguraba el gigantesco puerto Chancay, que lo adelanta al Perú en el comercio con el Asia. El Ecuador mismo tendrá que usar el megapuerto. Dado que ninguno de los gobiernos, los de Ecuador y de México, querrán dar su brazo a torcer, habrá que esperar a que la Corte Internacional de Justicia resuelva los dos litigios, el planteado por México en su demanda y el de Ecuador en su llamada contrademanda. Ecuador podría y debería solicitar a la Corte Internacional la pronta resolución que eliminaría obstáculos. Artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. Notre Dame de París, metáfora del tiempo y del poder. Talía Flores, primicias. Notre Dame, abre tus puertas, repitió 3 veces el arzobispo de París, Laurent Ulrich, mientras golpeaba con la cruz de madera y las campanas repicaban, celebrando la reinauguración de esta joya del gótico, destruida parcialmente por un voraz incendio el 15 de abril de 2019. Una emoción incontenible sobrevoló dentro y fuera del templo y recorrió otros espacios trayendo a la memoria la historia de ese monumento a la fe, cuya primera piedra fue puesta más de 8 siglos atrás, en 1163 por el Papa Alejandro III. Y este 7 de diciembre de 2024 era reinaugurado en una ceremonia sobrecogedora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que vive sus horas políticas más bajas, se ha alzado como un gran líder al cumplir su palabra de reconstruir en solo 5 años la catedral incendiada. Y al ser el artífice del encuentro de presidentes, jefes de Estado, reyes, príncipes, autoridades y donantes, seleccionados minuciosamente para el magno acontecimiento porque cada quien jugaba un papel y representaba un rol. 700 millones de euros, 5 años de trabajo incesante, la colaboración de 250 empresas, aportes de 150 países y la participación de 2.000 artesanos, obreros, artistas, ingenieros, arquitectos, científicos y más, lograron el milagro. Centro neurálgico del poder y la política, Notre Dame ha sido siempre escenario de los hechos más relevantes, como cuando Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia en 1431, o cuando Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo emperador el 2 de diciembre de 1804. Durante la Revolución Francesa, la catedral fue a manos del Estado y devino más tarde en templo pagano. Luego sufrió una severa destrucción y el robo de valiosísimas piezas y hasta pasó a ser usado como depósito de vino para el ejército. Fue el genial Víctor Hugo quien sacudió la conciencia de los franceses al escribir en su novela Nuestra Señora de París, publicada en 1831, que es difícil no suspirar y no indignarse ante las degradaciones y mutilaciones que el tiempo y los hombres
han infligido a este venerable monumento, lo que llevó a emprender una rigurosa restauración que se prolongó por más de 20 años. El pasado glorioso del monumento más visitado de Europa y escenario de los grandes acontecimientos políticos de Francia debieron haber inspirado al presidente Macron para, surfeando sobre la tormenta que afronta su administración, luego de que la extrema derecha y la extrema izquierda se juntaran para echar abajo el gobierno de su primer ministro Michel Barnier, aprovechar la reinauguración y propiciar un encuentro estratégico entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el Elíseo, a fin de buscar una salida a la cruenta guerra que se ha cobrado cientos de miles de vidas. Justamente el 24 de febrero de 2025 se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania y Trump desearía llegar a esa fecha con un cese al fuego firmado entre Kiev y Moscú, lo que dice que sería aceptado por Zelensky siempre que exista el apoyo de la OTAN. En la reinauguración de Notre Dame, el líder ucraniano recibió una cerrada ovación que tendría que ser asumida por el liderazgo mundial como un termómetro de los apoyos con que cuenta Zelensky. Cuando en 2019 el mundo contempló con horror el dantesco incendio de la catedral cuya icónica aguja del siglo XIX se vino abajo, hizo presumir tiempos difíciles, pero nadie habría imaginado que el mundo viviría una pandemia mortal y que 2 cruentas guerras que siguen en curso atormentarían a la humanidad. Por eso hoy conmueve que, como testigo de la historia, la catedral renazca espléndida en instantes en que el gobierno de Francia está a la deriva y el de Alemania se desmorona. También conmueve que solo horas después de su apoteósica reapertura, el mundo haya asistido a otro hecho político tan sorprendente como inesperado: la caída del dictador de Siria, Bashar al-Assad, quien persiguió y sojuzgó a su pueblo durante 24 años y provocó la huida de millones de sirios a países vecinos y a Europa en busca de libertad y una oportunidad de vida. Educado en Inglaterra y de profesión oftalmólogo, todos creyeron que Bashar al-Assad sería diferente de su padre Hafez, quien gobernó con crueldad durante 30 años, pero terminó siendo un tirano que torturó y usó armas químicas contra su pueblo, al que persiguió, dejando un saldo de 500.000 de muertos y una pobreza que alcanza el 80% de la población. Al-Assad se sostuvo en el poder con el apoyo de Rusia e Irán, que le proporcionaban armamento estratégico y cobertura aérea. Pero la invasión rusa a Ucrania, al igual que la acción de Israel contra Hezbollah y Hamas, debilitó al régimen de Assad. El destino de Siria, hoy en manos de Abu Mohamed al-Jawalini, del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, es incierto, pero la historia de ese país está siendo reescrita y la geopolítica del Medio Oriente remodelada. El mundo está en alerta. Al intervenir en la reinauguración de la catedral medieval, el presidente de Francia dijo que han descubierto que las grandes naciones pueden realizar lo imposible. Y habló de que Notre Dame es la metáfora feliz de lo que debe ser una nación y el mundo. Yo creo que Notre Dame es también una metáfora del tiempo y del poder. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. El Premio Nobel de la Paz pide la abolición de las armas nucleares ante la amenaza rusa. El Premio Nobel de la Paz pide la abolición de las armas nucleares ante la amenaza rusa. Un japonés de 92 años que sobrevivió al bombardeo atómico de Nagasaki pidió la abolición de todas las armas nucleares al aceptar el Premio Nobel de la Paz de este año en nombre de su movimiento Nihon Hidankyo. それらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付くこと、自国の政府の核政策を変えさせる力になること、それを私たちは願っております。 El movimiento expresó su temor de que el tabú en torno al uso de armas nucleares se esté debilitando y expresó su tristeza y enojo por las amenazas israelíes y rusas sobre la posibilidad de usar armas nucleares. Actualmente hay 9 países que poseen armas nucleares, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China.
Mohamed al-Bashir asume el gobierno interino de Siria tras la huida de al-Assad. El nuevo líder interino de Siria, Mohamed al-Bashir, ha anunciado que asume el liderazgo del país de forma interina hasta marzo. Lo hace con el apoyo de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad hace solo unos días. El gobierno saliente se reunió con al-Bashir por primera vez este martes desde que Assad huyó de Damasco el pasado fin de semana a Rusia. Al-Bashir dijo a los periodistas después de la reunión que los ministros discutieron la transferencia de carteras al gobierno interino durante el periodo de transición hasta el mes de marzo. En otras partes de Siria, la gente sigue celebrando por tercer día consecutivo la caída del régimen de al-Assad. Las tiendas y los bancos han reabierto a pesar de los bombardeos israelíes en todo el país. La administración Biden ha asegurado que reconocerá y apoyará un nuevo gobierno sirio si renuncia al terrorismo, destruye los arsenales de armas químicas y protege los derechos de las minorías y las mujeres. Israel niega el avance de sus tropas hacia Damasco. Israel niega que sus tropas estén avanzando hacia la ciudad de Damasco, rebasando la zona desmilitarizada que separa los altos del Golán, ocupados por Israel, y el territorio sirio. La capital, así como la ciudad costera de Latakia, han sido blanco de ataques aéreos israelíes desde la caída del régimen de al-Assad. El gobierno de Netanyahu afirma que el aluvión de ataques aéreos es un intento de destruir infraestructuras militares clave. El martes, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, confirmó que los militares destruyeron la flota militar siria. אני מזהיר מכאן את מנהיגי המורדים בסוריה. מי שילך בדרכו של אסד יסיים כמו אסד. לא נאפשר לישות טרור אסלאמית קיצונית לפעול נגד ישראל מעבר לגבולה ותוך סיכון אזרחיה. נעשה כל מה שנדרש כדי להסיר את האיום. Israel tiene la intención de establecer una zona desmilitarizada en el sur de Siria para evitar sufrir ataques. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a las crecientes críticas sobre la toma por parte de Israel de la llamada zona desmilitarizada de seguridad y dijo que los altos del Golán seguirán siendo parte de Israel para la eternidad. Festival Brilla alumbra la Navidad en Bogotá. Ballenas, águilas, tortugas y cientos de especies que habitan los ecosistemas más importantes del país son los protagonistas en el Festival Brilla en Colombia, un espacio que resalta la riqueza biodiversa del país y los 4 elementos de la naturaleza a través de alumbrados navideños gigantes. Aire, fuego, agua y tierra están representados en un recorrido de 1.300 metros en Bogotá, rodeado de 300 gigantes de luz de hasta 12 metros de altura, con efectos especiales, tecnología y música que hacen del espacio un ambiente mágico para celebrar la Navidad. Estamos experimentando y observando muchas cosas muy bonitas, muy bien iluminado, una cosa muy didáctica y además atractiva para la familia. Durante 45 días y a tiempo para las festividades navideñas, la capital colombiana será la casa de uno de los espectáculos de luces más emblemáticos de Sudamérica. Bogotanos y turistas podrán disfrutar de esta festividad decembrina que espera recibir más de 300.000 visitantes. Espectacular, de verdad es que es una estructura que verdaderamente está muy bien posicionada, el ambiente, los 4 elementos para mí están perfectamente elaborados y atraen mucho turistas, ¿sí? Entonces eso también es una buena causa para todos. Durante un recorrido de por lo menos 2 horas, niños de todas las edades, familias y hasta las mascotas podrán disfrutar de caminos que resaltan la belleza de la fauna y flora del país, concientizando a los asistentes sobre la protección de la riqueza natural. Muy lindo, muy educativo el recorrido, que aprende uno mucho y las luces, todos los efectos que tienen muy bonitos, sí. Pero ojalá todas las familias vengan a disfrutar este sitio tan bonito que quedó este año. Cada figura, pensada para sorprender y cautivar a los visitantes, cuenta una historia que representa al país cafetero y su belleza. Una experiencia imperdible para disfrutar en estas épocas navideñas y de Año Nuevo. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.